Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las imágenes de esta declaración. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, ya tenemos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Les preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces los bajaron y les preguntaron que aquí habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por la esposa de Abarca, nomás se dijeron. ¿Pero pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron ellos, pertenecen a un grupo y decían que no. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que, por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes. Lo van a ya los dejó caer así. Y entonces cayéndose así, ya dice al terco, la rana o el pato, los agarraban y y los iban acomodando. Llévate, si quieres, ocupamos estas mismas así como si fuera cuerpo. ¿Quieres que te ayude alguien? Como que te ayude alguien. No, porque los que estaban vivos se levantaban y ya los agarraban y ya los cargaban. Entonces ya ahí los ponían y le decían, no vas a decir, y los tiraban. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarlos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, ajá, ya había muertos, ya tenemos aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así los iban dejando. Ya los que los agarraban, ya por aquí, les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o ya sea de las manos y los iban acomodándose bien. Ya los demás chavos, los que quedaron vivos, quedaron de este lado. A los de encima, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues él pone que de aquí los agarré con el viento, así cargando. Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hacia abajo. Mientras nosotros los acarreábamos... O sea, los mataron arriba. No, algunos, a los de encima. Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula, quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la Unidad 01, fueron interceptados por dos de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran. Esta versión fue en un primer momento narrada por dos de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quien además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de motu propio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto entiende uno ese temor. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas. Por favor. Yo tuve participación en eso con el primo, el Chedeji y el Peluco. ¿Cómo hacían que los cuerpos de arriba
Lo fueron para abajo. Uno lo sujetaba de las manos y otro de las patas y lo columpiábamos de manera que se aventara hacia abajo y ya los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega lo plano. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaban a poner piedras de manera que quedaba un círculo de pura piedra. Y ya encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acabaron los cuerpos y ya de ahí... ¿Les rociaron algo? Sí, ¿Qué? llegó el guasaco con diésel y gasolina, lo cual los bañaron a los cuerpos ahí con la plancha, diésel y gasolina, y el Duba y el guasaco le prendió de una orilla y de otra. El círculo de piedra, ahí se los dejamos, y entonces chequeé, y de paja los comenzaron a acomodar así como si fueran leña, y ya entonces trajo el del techo. Ya muertos. Ya muerto. Ya trajo del techo el diésel, no sé si era diésel o gasolina, y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros le pusimos la leña antes, ya se los echó y prendió. Entonces ahí me dijeron, ponte a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurero anduve buscando botellas y llantas. Y ya yo las dejé y las entonces sube allá arriba a cuidar, me mandaron a cuidar. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, se nos retiramos de esos días como a las 2 y dejándole el fuego alto. Y 2 de la mañana o de la tarde. De la tarde, más o menos ahora. Nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar. Lo cual yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... Como, 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3, 4, como a las 5:30 se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así con botellas. ¿Y qué juntabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso. Entonces de ahí llegamos a... ¿Y cuántas bolsas llevaban? Eran 8, pero no llenas, eran como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las bolsas? De basura, de las grandes. ¿De las reglas? Sí. ¿Plástico? Ajá, plástico. ¿Las tienen hilo? No, de esas no, de las más gruesas. Ajá. ¿Dónde las compraron? Esas ya las traía el Tesco. Okay. Traía el... 8 bolsas. Ajá, nos las llevamos hasta aquí, llegamos al puente de San Juan, se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi de poquito de llegar al pueblo, ahí dijeron, bájense a tirar las bolsas, nos dijo el Tesco. Cuando nos dijo, tienen las bolsas, yo agarré 2 y nomás las aventé. Los otros agarraron, hacían hoyos y las vaciaban ahí. Y así las O sea, tú 2 las aventaste con Ajá, yo nomás las aventé así. ¿Ellos se hundieron o se fueron? No, pues tenía agua. ¿Corrieron? Sí, corrieron. ¿Y las otras? Las otras unas se hundieron ahí y otras se fueron. ¿Y otras las rompieron y echaron de la Pues fue algo rápido, pues sí, yo agarré 2, las aviento y otro y ya se tuve. Ya cuando vi unas iban y las demás ya no las vi. Ya de aquí.
Ya después, de aquí las tires. Sí. Aquí. Ajá. ¿En dónde los tiras? Las aviento así. Ok. Pero que haya agua y se las llevó. Perfecto. Seguramente aquí no puede tener toda cantidad de tiempo. Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos, como ustedes lo acaban de ver en las imágenes. Hicieron en el río San Juan una búsqueda exhaustiva. En esta búsqueda y en el cumplimiento de su deber, por desgracia para las instituciones, falleció ahogado un elemento de la Policía Federal. Buzos de la Armada de México y peritos, tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido. Una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos que hoy podemos confirmar que por sus características corresponden a restos humanos. Les pido sigan viendo las imágenes. A decir de los peritos, el alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos encontrados hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación. Sin embargo, no agotaremos esfuerzos, no los escatimaremos hasta agotar todas las posibilidades científicas y técnicas. Los peritos, tanto de la Procuraduría General de la República como los forenses argentinos, en un esfuerzo exhaustivo, continuarán sus trabajos hacia la identificación. Para avanzar en la eventual identificación de estos restos humanos, los equipos forenses han recomendado que los estudios se realicen en los laboratorios más altamente especializados del mundo. Luego de varias videoconferencias y llamadas a distintos laboratorios, se acordó realizar estudios denominados mitocondriales. Los equipos periciales coincidieron que el mejor lugar para practicar estos estudios sería la Universidad de Innsbruck, en Austria. Al solicitar a los expertos internacionales consultar la determinación de tiempo que llevaron estos estudios tan complicados por la extrema calcinación de los restos, nos han señalado que no se puede especificar una fecha definida para la entrega de sus resultados. Entre las muchas pesquisas realizadas en esta investigación por la Procuraduría General de la República y las autoridades federales, se han encontrado, entre otras cosas, armas de hueso calibre, incluidas armas de calibre 50 milímetros, 53,000 cartuchos como parte del arsenal que pertenecía al grupo criminal. Este hallazgo es una muestra de la peligrosidad de ese grupo delincuencial al que hemos venido desarticulando. De lo que se desprende hasta este momento de las investigaciones, quiero dejar muy claro que no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno. Las autoridades federales continúan en la búsqueda y aprehensión de todos los identificados como participantes de los hechos. 74 personas están detenidas y se están por cumplimentar 10 órdenes de aprehensión más, pero detendremos a todos los involucrados en estos hechos. Reitero, que la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el río San Juan. Mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación. Como lo hemos señalado en varias ocasiones, la averiguación está abierta al escrutinio de los coadyuvantes nombrados por los familiares de los desaparecidos, quienes han tenido acceso a ella. Por instrucción del presidente de la República, todas las fuerzas federales participan activa y coordinadamente en lo que ya es una de las investigaciones criminales más grandes de que se tenga memoria. En esta destacan el uso de la tecnología, la inteligencia, coordinación y la distribución del trabajo entre las dependencias del gobierno federal.
Es triste presentar estas imágenes. Es una obligación ante la sociedad verdaderamente ofendida, pero el hecho de presentarlas implica una llamada a encontrar las fórmulas para, como dije antes, esto que no se debió dar, no se puede repetir. Estoy a sus órdenes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.